cortar el tránsito. Eso ha pasado por lo menos unas 5 veces desde que nosotros estamos aquí y ha pasado, la verdad, bastante poco tiempo. Es por eso que hay personal en terreno que está tratando de moderar un poco el tránsito, darle a entender al menos a los conductores de los camiones que al menos la pista del lado derecho no puede ser utilizada por ellos, que tiene un ancho solamente de 2,4 metros. Es decir, un camión de los grandes, digamos, no cabe en esa pista. Y ya han pasado 2 camiones que han quedado varados, digamos, ahí en la plaza del peaje porque tienen que devolverse en reversa porque no pueden seguir con el viaje. Eso ha generado, por cierto, mucha congestión en el lugar, sumado a las otras pistas que ya tienen algunas free flow, otras que tienen las casetas manuales de peaje. Algunos conductores todavía no tienen incorporado aquello, se confunden de vía, lo cual va generando aún más congestión en la zona por estos cambios de vía al momento de ingresar a la plaza de peaje. Se preveía que este iba a ser un punto congestivo, punto complicado del plan de contingencia, y es por eso es que las autoridades han llegado hasta este lugar, el Ministerio de Obras Públicas, también la concesionaria, para dar a conocer algunas medidas de contención, porque recién está empezando esto, está empezando el aumento del flujo vehicular que se esperaba con su mayor pic pasada a las 4 de la tarde. Bueno, esto se ha adelantado bastante. ¿Cuáles son las medidas aquí en la ruta 5 al sur? Bueno, tenemos el peaje a 1.000 pesos que fue implementado para autos desde 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, vigente hasta esta hora. Camiones también desde las 0 horas hasta las 7 de la mañana. Ampliación de pistas en dirección al sur desde las 3 de la tarde hasta las 0 horas. 3x1 entre Angostura y el bypass Rancagua, 4x0 todo el bypass Rancagua, 3x1 desde Los Lirios hasta Pelequén. Ampliación a 3x1 desde el kilómetro 160 hasta el kilómetro 162, desde las 5 hasta las 12 horas. Y restricción para camiones. La medida rige en ambos sentidos, el enlace Calera de Tango del kilómetro 22 hasta el enlace Pelequén 121, el acceso sur también desde las 2 de la tarde hasta las 0 horas. Es la restricción al menos para los camiones, por eso quizás también se ve un mayor flujo de camiones a esta hora, porque si no van a quedar con restricción de salir por la región metropolitana, al menos por la vía de la ruta 5 en dirección al sur. Parte de las medidas de contingencia de este fin de semana largo, Mauricio, que va a poner a prueba la paciencia de muchos conductores. Se nota que esto al menos va a ir increciendo con el correr de las horas, porque si teníamos pronosticado el pic a eso de las 4 de la tarde, todavía no es mediodía y ya la cantidad de gente que va saliendo es bastante grande. Se prevé que sean más de 3.000 vehículos hora, lo cual inmediatamente habla de saturación en la vía, porque es una vía que no está preparada para ese flujo por hora de vehículos. Así que vamos a estar pendientes y por esto reportándole a ustedes todo aquello, las medidas que se van a tomar sobre la marcha, ya del ya anunciado plan de contingencia, las vamos a tener en minutos cuando llegue hasta este punto el ministro de Obras Públicas. Dime, Mauricio. Porque claro, vemos la situación ahí en la zona del peaje. Se supone que esto iba a ser fluido, digamos, gracias a que ya no hay que inscribirse, ya no hay que anotarse, simplemente cualquier vehículo que tenga el TAC pasa de largo, tal como ocurre con las autopistas a nivel urbano. Pero ¿qué pasa con la señalización? ¿Hay señalización adecuada no solo en el punto ahí del peaje, sino en los metros previos, antes de que uno llegue al lugar? ¿Está esto bien señalizado? La verdad es que no es tan insistente como uno quisiera. Al menos a unos 15 kilómetros del peaje hay una pasarela que tiene letreros de color reflectante que dice pistas solo TAC, pistas de pago en efectivo. La pista de efectivo es la del lado izquierdo, el resto son las que tienen TAC, y es finalmente el único letrero que advierte antes de llegar hasta este punto sobre la situación que se genera acá. Es por eso que finalmente aquí, a metros de las casetas, es donde se produce este cambio de pistas, claro, que hace sin duda congestión en la zona. No, definitivamente, que es lo que reclaman algunos automovilistas, especialmente que falta información de parte de las autopistas. O sea, que la información si es escasa o derechamente inexistente en algunos casos. Así es lo que han reclamado con las bocinas. Ya ha llegado el ministro de Obras Públicas. Vamos a ver si podemos zanjar algunas dudas al respecto de aquello. Vamos a conversar al ministro, que estamos en vivo. Discúlpeme, vamos a preguntarle inmediatamente, ministro. Lo que está ocurriendo aquí es un ejemplo de lo que se preveía, ¿no? La congestión vial y la falta también de señalética. Antes de llegar aquí al peaje, solamente un letrero que advierte la situación de las pistas. Bueno, efectivamente nosotros esperamos que toda la tarde de hoy, el día de mañana, haya mucha congestión a la salida de Santiago por efecto de los 400.000 vehículos que van a salir de la capital. Y también va a haber mucha congestión en el retorno el día domingo. Todos nuestros cálculos efectivamente demuestran eso. Ahora, está funcionando acá el sistema
de free flow en forma parcial todavía con barreras. A futuro, a mediados de año, ya no van a existir barreras acá. Y eso crea una cierta demora, pero usted puede observar que las dos pistas que son del lado más cercano donde estamos conversando tienen efectivamente una mucho menor congestión que las pistas del otro lado, que son las que están operando manualmente. Ministro, avancemos allá, pero lo están esperando también los otros medios de comunicación para que vamos a conversar también sobre esta temática que sin duda mantiene pendientes a muchos conductores que van a salir de la capital, que finalmente se ven envueltos en esta situación donde el peaje ha generado esta congestión vial, que lo decía el ministro, se resuelve quizás en algunos minutos, pero de todas maneras genera la molestia de los conductores que esperan, de todas maneras, ministro, un viaje más tranquilo, más apacible. Insisto con el tema de la señalización, quizás lo que están realizando los trabajadores de la concesionaria aquí en ruta puede ser mucho más sencillo entregarlo por señalética kilómetros antes. Bueno, efectivamente hay señalética antes, probablemente no suficiente, es algo que hay que ir mejorando en cada experiencia, pero yo creo que lo importante de destacar es que efectivamente este es un episodio de mucho tráfico. Todas nuestras estimaciones son que vamos a tener niveles de uso de las carreteras muy altos esta tarde, a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, 4 de la tarde, y lo mismo mañana en la mañana. Y por eso el llamado nuestro es a que las personas planifiquen su viaje, que utilicen las aplicaciones creadas para ese efecto, de manera de poder evitar salir en los momentos de más congestión. Todavía, por ejemplo, en esta ruta están circulando camiones. A partir de las 2 de la tarde ya no deberían circular camiones, y eso daría un poco más de fluidez para el tráfico de vehículos, de automóviles. Y lo mismo, también hay restricción de camiones en la ruta 68. Ministro, sobre el uso de la televía, ya lo habían adelantado, los sistemas van a funcionar, pese a que no estar inscrito en cada una de las autopistas. ¿Eso va a funcionar en todas las rutas de acceso hacia la región metropolitana o de salida más bien? Así es, ya existe un sistema de televía o de telepeaje sin barrera en la ruta 5 Norte, en la radial nororiente, en la 68. En ninguno de esos hay que hacer ninguna inscripción previa, y con el mismo dispositivo TAG que se utiliza para circular en la capital, uno llega y pasa. En la ruta 5 Sur, aquí en Angostura, tampoco se necesita inscribirse como ocurría antes. Antes había que inscribirse, ahora ya no es necesario inscribirse, y con el mismo tag, con todo tag, uno llega y pasa. Pero aquí todavía hay barreras, porque tenemos un sistema todavía que está en la primera fase de instalación del Free Flow, y que va a estar, ese Free Flow va a estar ya operando en forma completa a mediados de año. Por ahora estamos con este sistema intermedio, que significa que los vehículos tienen que detenerse y la barrera se levanta y pasa. Pero ustedes ven a nuestra espalda, las primeras vías que están acá son las que efectivamente están operando con ese sistema, y ellas tienen mucho más fluidez que lo que se observa más atrás, que es donde están las vías con uso de televía, ¿cierto? En ningún caso puede ser solamente con la lectura de patente. Quienes no tengan el dispositivo van a poder pasar por ese. La ruta 68 ha anunciado que no se va a necesitar TAC para pasar por el pórtico. ¿Cómo se le explica eso a la gente? ¿Cuándo paga? Bueno, si uno se mete en estas vías que están más cercanas a nosotros, que dicen todo TAC, y no tiene tag habilitado, uno puede pagar con efectivo en la caseta, porque todavía aquí hay casetas. La ruta 68 dice que si no tiene tag puede pasar de todas maneras por un pórtico free flow. Bueno, esa es una decisión que tomó la concesionaria de la ruta 68, que es no cobrar el recargo que se cobra habitualmente para aquel que pasa por un pórtico tag sin tener el tag habilitado. O sea, se le cobra solo el valor correspondiente. Se le va a cobrar el mismo valor que se cobra siempre, y no se va a hacer el recargo, que es un recargo que se cobra a aquellos que, pudiendo usar en los peajes manuales, utilizan el pórtico de TAC. Pero eso es una cosa específica de la ruta 68. Acá lo que estamos observando es que, desgraciadamente, todavía muchos vehículos se van por los peajes manuales y producen estas largas filas que ustedes están viendo, y eso es absolutamente innecesario. Ellos son libres de hacerlo, naturalmente, pero tienen que tener conciencia que al hacerlo demoran su pasada por el peaje y demoran la pasada de las demás personas. Si vinieran por el lado de las vías que tienen habilitado, que dicen para TAC,
podrían pasar perfectamente con el mismo dispositivo que utilizan en Santiago y pagando exactamente lo mismo. Sobre ese aspecto, ¿a qué lo podemos traducir? Es que hay desconocimiento tal vez de parte de los mismos conductores, porque vemos que desde un principio comienzan a ubicarse detrás de la otra fila donde hay más cantidad de vehículos y las pistas que están acá están más desocupadas. Así es, puede ser desconocimiento, puede ser simplemente costumbre, la costumbre de que cuando uno se acerca a un peaje era que donde había cola había que meterse porque las otras casetas estaban cerradas, normalmente esa era la tradición. Ahora lo que hay que entender es que hay otras casetas que no tienen cola, que están abiertas para pasar con ellas con el mismo tag que uno utiliza siempre y sin necesidad de inscribirse previamente. ¿Cómo se ha comportado la carretera en la ruta 5 Sur hasta ahora y cuáles son las recomendaciones para la gente que viaja? Bueno, el cálculo que es hasta ahora ha pasado por Angostura el 10% de los vehículos que se calcula que van a pasar por acá durante el día de hoy, que son 140.000. De manera que todavía estamos recién empezando a ver el tráfico que se va a generar aquí, que se va a hacer más intenso a partir de las 3 de la tarde. Nosotros por eso hemos establecido un sistema de peaje rebajado a Luca antes de las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde ya se paga el peaje normal y nuestra recomendación entonces es que si puede salir antes, lo haga, que salga antes, y si no, mejor que postergue su viaje para mañana y salga mañana antes de las 10 de la mañana, donde también va a poder pagar con el peaje rebajado a Luca y además va a tener una carretera despejada. Con los camiones, ministro, se puede observar que hasta ahora hay mucho flujo de camión debido a que desde las 2 entonces hay una restricción para los vehículos de carga. ¿Eso se Así es. incrementa la cantidad de camiones? Así es, a partir de las 2 de la tarde hay restricción para los camiones y por eso probablemente hay muchos hoy día a esta hora circulando, efectivamente. Pero de todas maneras siguen pasando, ministro, los camiones, no hay una fiscalización tal que no vaya a evitar el traslado de los camiones. Muchos de ellos tienen que cumplir horarios, tienen que llegar a lugares con carga específica. Efectivamente, ¿va a haber una baja en la circulación? Bueno, como acabo de decir, en este momento estamos viendo la circulación de camiones porque todavía no entra en rigor la restricción, que es a partir de las 2 de la tarde. Y ya a partir de las 2 de la tarde va a haber fiscalización por parte de Carabineros y así lo hemos conversado para efecto de hacer efectiva la restricción. Palabra del ministro de Obras Públicas, escuchamos también al subsecretario de Transporte respecto a estas cosas. A ver, lo primero es llamar a que la gente, en la medida de lo posible, planifique su viaje. Vamos a tener congestión alta a partir de las 3 de la tarde hasta las 22 horas en Angostura, lo mismo que en las 68. Y mañana, durante toda la mañana hasta las 13 horas. Por lo tanto, en la medida de lo posible, planificar el viaje para no tener que sufrir estos atochamientos. Lo segundo es que para facilitar que haya un mayor fluidez en el tráfico, nosotros hemos dispuesto una restricción para los camiones en el caso de la Ruta 5 Sur, tanto hoy día como mañana en la mañana. Esto es a partir de las 14 horas hasta las 24 horas el día de hoy y mañana desde las 7 horas hasta las 13 horas. Lo mismo en la Ruta 68 el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas hay restricción. Y por último, una recomendación a todos los conductores, por favor sean prudentes. Desgraciadamente, sistemáticamente tenemos que lamentar accidentes fatales en las carreteras. El año pasado tuvimos 15 accidentes fatales. En promedio, los últimos 10 años tenemos una cifra del orden de 23 y lo único que queremos es llevarla a cero, que es la única meta posible. Y para que eso suceda tenemos que respetar en la medida... Tenemos que respetar las leyes del tránsito y sobre todo en particular el exceso de velocidad y la conducción no distraída, vale decir, por favor, no usemos el celular mientras conduzcamos. Y por último, la recomendación de usar el cinturón de seguridad, que en caso de accidente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Escuchamos al general Manuel Valdés también por parte de Carabineros, recomendaciones para los conductores de este fin de semana. El año pasado, el análisis que se hizo de los resultados de este mismo fin de semana, en donde tuvimos una cantidad de 924 accidentes de tránsito, 15 fallecidos, 609 lesionados, es que partimos con nuestra planificación, con una amplia cobertura y presencia en las rutas primarias, secundarias, pero también al interior de las ciudades. De manera tal que, tomando en consideración estos aspectos, estos controles se van a realizar sobre todo con senda al interior de las ciudades,
desde el día de hoy hasta el domingo. También es importante señalar que nosotros le damos también un especial énfasis a lo que son las rutas secundarias, tomando y había consideración de que en lo que va de este año, un 50% de los accidentes con fallecidos se produce en estas rutas secundarias, un 20% y algo más en las rutas primarias y un 30% al interior de las ciudades. De manera tal que, aparte de esto, también estamos contemplando y tenemos contemplado un cierre perimetral en las inmediaciones de los terminales para que los buses puedan salir con mayor agilidad y fluidez, evitando que ingresen a este perímetro vehículos particulares. Doy la palabra entonces del general Manuel Valdés, ya en este punto de prensa por las autoridades. Ustedes escuchaban las medidas de contención para los automovilistas. Recordar también que a partir de la medianoche comienza a regir la aplicación del narcotest. Mauricio, son 17 equipos, uno en cada región del país, 2 en la región metropolitana, que van a estar fiscalizando también el consumo de drogas por parte de los conductores. Todavía hay ciertas dudas respecto a la medición, si eso finalmente va a determinar el consumo de medicamentos que, estando autorizados, recetados